Bienvenidos al segundo episodio de Entre Casas y Charlas. Hoy tenemos el privilegio de tener a César Maraver de Noble Mortgage. César, para aquellas personas que no te conocen, ¿cómo te presentarías? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es César Maraver, soy Loan Officer de Novus Home Mortgage. Nosotros somos un banco nacional que prestamos en los 50 estados del país y también hacemos muchísimos préstamos para clientes internacionales. De profesión soy economista y tengo una maestría en negocios y una en estudios fiscales, pero desde hace más de 5 años estoy dedicado a ofrecer servicios financieros para el sector inmobiliario, para el housing market. Bueno, César, me encanta tenerte por acá en el segundo episodio, ya que con tu forma de comunicar siempre transmites tus conocimientos a las personas para que puedan aprovechar los momentos oportunos para poder comprar su primera propiedad o hacer alguna otra inversión. Quiero hablar contigo sobre mitos que hay en la calle. La mayoría de las personas no entienden muy bien y se dejan guiar por lo que otras personas, amigos, tíos, primos le dicen sobre el mercado. ¿Qué tiene que tener una persona para poder comprar su primera propiedad? Mira, primero decirte que es muy importante lo que estás haciendo de informar y de educar, precisamente para desmitificar todas esas cosas que están en la calle. Un cliente que quiere comprar una propiedad por primera vez no necesita un 20% de down payment o de inicial, no necesita un credit score óptimo, aunque obviamente un credit score mientras más alto es, el cliente puede obtener mejores condiciones, pero en un crédito FHA, por ejemplo, para una vivienda principal, a partir de 580 puede aplicar, y para un préstamo convencional, a partir de 620. De manera que no es una situación inalcanzable, y es muy importante que ese primer comprador se acerque a ti, tengamos una conversación y podamos darle la información necesaria para avanzar en este proceso. Muy buena información, César. La siguiente pregunta lo quiero hacer porque varias personas también han llegado a mí y me dicen, yo quiero comprar, tengo un año bueno de taxes y ya yo quiero comprar, quiero aprovechar el momento, que hay un mercado de compradores. ¿Qué documentos necesita cada persona o una familia, depende si va a comprar solo o si va a comprar en familia, qué documentos necesitan para ser precalificado o preaprobado? Perfecto. Mira, el proceso es bastante sencillo. Para hacer un préstamo FHA o un Qualified Mortgage, necesitamos ver 3 cosas. Vamos a ver ingresos, ¿verdad? Que lo vamos a ver a través de los pay stubs, si es una persona que trabaja para una empresa, o a través de los taxes, si es una persona que es self-employed. Vamos a ver sus ahorros, ¿verdad? Cuánto dinero tiene ahorrado para inicial y gastos de cierre, y vamos a ver su credit score. Esos son los 3 elementos básicos que vamos a ver, pero en cuanto a documentos de manera específica, Iván, vamos a ver taxes, pay stubs, vamos a ver estados bancarios, vamos a verificar su historial de crédito y conocer un poco del cliente, conocer cuáles son el historial de sus últimos 2 años, qué tipo de actividad ha realizado, si ha cambiado o no de empleos. Hay una serie de preguntas básicas que nos ayudan a nosotros a poder orientar al cliente y darle, ¿verdad?, las distintas alternativas disponibles de acuerdo a su situación. Perfecto, César. En cuanto a tu experiencia, quiero que nos comentes cuál es el error más común que ves cuando las personas vienen a ti para precalificarse. Mira, hay distintas cosas o errores que cometen los primeros compradores, y por eso insisto, es tan importante la asesoría, el acompañamiento de un agente inmobiliario que tenga un equipo que aporte soluciones a ese cliente, porque, y me desvío brevemente para decirte, no siempre en la primera reunión un cliente o una familia está lista para aprobar, ser aprobado un préstamo
hipotecario. Pero si no tenemos esta primera reunión, no hacemos un diagnóstico y no determinamos esa hoja de ruta, nunca va a estar listo para estar calificado para una hipoteca. Errores comunes. Fíjate, sobreestimar su presupuesto. Un cliente, un comprador debe saber cuál es su capacidad de endeudamiento y en eso lo ayudamos nosotros. No solamente que tú digas, este cliente está preaprobado por tal monto, sino que el cliente realmente analice que está en condiciones para pagar mensualmente ese compromiso. Si tiene algo de ahorro, si se queda temporalmente sin trabajo, puede seguir cumpliendo con esos compromisos. El otro tema también es desconocer que en un préstamo FHA o un préstamo convencional hay posibilidades de recibir regalos y muchos clientes dicen no tengo el dinero suficiente, pero no saben que pueden recibir un regalo de un familiar directo que los puede ayudar para el caso del down payment. Y otro tema importantísimo también, que son errores muy comunes, son personas que no se planifican para la compra de una casa. Es decir, que, por ejemplo, incurren en la compra de un carro o de un lease que implica un pago mensual altísimo que les está descalificando para aprobar para una casa. Por eso es importante que tengan claro cuáles son sus prioridades, cuál es su capacidad de endeudamiento y tomen decisiones inteligentes cuando ya deciden comenzar en ese proceso de comprar una propiedad, porque no es algo que vas a estar listo de un día para otro, pero debes trabajar conscientemente para prepararte. ¿Puedes especificar para personas que nos están viendo que no conozcan, que no estén en el ámbito del real estate, qué significa ese regalo? Porque regalo ellos piensan que a lo mejor es como que te van a regalar algo, pero ¿qué es el regalo y cómo funciona? ¿Es un dinero que te da tu papá, tu mamá o alguien, o si lo tienes tú, o funciona como regalo, que lo puedes utilizar y te permite calificar, o cómo funciona? Exactamente. Vamos a suponer que un comprador requiere $25,000 para cubrir inicial y gastos de cierre en una propiedad y solamente tiene ahorrados y puede demostrar a su nombre que tiene $15,000. Bueno, la figura es una carta de regalo donde recibe una transferencia de un familiar directo donde indica: yo, el padre de Liván, le estoy transfiriendo estos $10,000 para la compra de su propiedad. Eso se registra en el expediente y ese dinero es validado para ser utilizado como pago, ser utilizado para gastos de cierre. ¿Qué tienen que tener los inversionistas para recibir un préstamo de los bancos acá en Estados Unidos? Mira, los préstamos para inversionistas son muy variados, ¿verdad? Y bastante sencillos en su aplicación. Un cliente internacional tiene distintas alternativas para tomar un préstamo. Financiamos hasta el 70% del valor de la propiedad. Son todos préstamos a 30 años. Hay opciones con verificación de ingresos y sin verificación de ingresos. En términos generales, ¿verdad? Te puedo comentar que necesitas un pasaporte, en algunos casos una visa, no es imprescindible. La prueba de fondos, que es lo más importante, que son los dos últimos estados bancarios, los dos últimos bank statements donde tiene el dinero para la transacción inicial, gastos de cierre, reservas, y verificar cuál es la fuente de ingresos de ese inversionista, si tiene una empresa, si trabaja para un tercero y tiene una carta del empleador y debe tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Básicamente esos son los criterios de alguna manera le van más rigurosos, porque también hay alternativas sin verificación de ingresos donde, dicho en palabras muy sencillas, el banco verifica que la propiedad se pague sola, es decir, que la renta que genera esa propiedad sea igual o mayor a el pago mensual del préstamo, y de esa manera también podemos aprobar el préstamo para el inversionista internacional. Otra pregunta que siempre me están comentando, no en la calle, sino mayormente las personas allegadas a mí, que me preguntan: tú que estás en el real estate, ¿cómo está el mercado? Y hace poco estuviste dando una clase en nuestra oficina sobre cuáles son las expectativas del mercado. Quiero que nos comentes, para ustedes que son los bancos, que les llegue información de primera mano,
cómo se está comportando el mercado, porque la gente dice, están bajando los precios cuando en realidad no es así. Correcto. Coméntame. Correcto. Mira, hay tres cosas. Esa pregunta la podemos abordar de tres maneras. Hablando de tasas de interés, hablando de inventarios, ¿verdad? Y hablando de precios. Tasas de interés. Las tasas de interés para clientes locales han estado fluctuando con cierta volatilidad por las medidas recientes de aranceles y otras políticas, pero no hay nada de qué preocuparse porque son ciclos normales de la economía. La Reserva Federal ayer anunció de nuevo que pospone la disminución de la tasa de referencia de la Reserva Federal, que como tú sabes, la Reserva Federal influencia las tasas de interés para el mercado local, más no las determina. Se proyecta que las tasas se van a mantener en un rango referencial alrededor del 6.25, 6.5 más hacia el final del año. Eso en cuanto a tasas de interés. No hay una expectativa radical de disminuciones determinantes en la tasa de interés, se va a mantener en ese rango. En cuanto a inventario, los inventarios efectivamente están subiendo en el mercado, tanto en agregados nacionales como en nuestra zona. Y es importante también, Iván, que entendamos de que el mercado inmobiliario es tan grande que tenemos que verlo con lupa en distintas áreas geográficas dependiendo de cuál estemos hablando. Pero en agregados nacionales, para no abrir en particular de ningún sitio, los inventarios están subiendo, pero están subiendo a niveles sanos, están subiendo a niveles pre-pandemia, 2017, 2018, 2019, que son los años que se usan como referencia porque los años 20, 21 y 22 son inusuales y realmente perdemos el análisis. Eso en cuanto a inventario. Y por último, en cuanto a precios. Los precios no están cayendo de ninguna manera. Lo que se está viendo es una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios, que es algo totalmente diferente. En la última encuesta que estuvimos revisando, vimos que se proyecta que los precios a nivel nacional crezcan en el año 2025 alrededor de un 3%. Y el promedio de los últimos 45 años nacional ha sido 4.9%. Pero ahí sí tenemos que hacer una acotación. El crecimiento, la apreciación del valor de las propiedades en la Florida, en Miami, está por encima de lo que son los promedios nacionales. Así que definitivamente eso es un mito, que los precios están cayendo, que estamos en una situación de una burbuja inmobiliaria con condiciones similares al 2008 y no hay nada más alejado de la realidad. Bueno, César, quiero hablar de la cereza del pastel. Háblame del programa Hometown Heroes que va a estar disponible a partir del 1 de julio. ¿Qué necesita una persona para calificar este programa? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Para que ellos entiendan. Perfecto. Fíjate, el programa de Hometown Heroes, que como tú dices entra en vigencia en julio 1, es el mejor programa de asistencia para primeros compradores de los cuales, de los diversos que nosotros tenemos disponibles para nuestros clientes. Esto es un programa para que te otorga el 5% del monto del préstamo hasta $35,000, que podemos utilizarlo para gastos de cierre e inicial. Este programa, que antes estaba solamente limitado a lo que se llama first responders, a bomberos, policías, maestros, se abrió hace ya 2 años para todos los residentes en la Florida que trabajen a tiempo completo. Una buena oportunidad. Eso es una excelente oportunidad. Debes tener un credit score mínimo de 640, ¿verdad? El límite del ingreso familiar está por encima del 100%, está aproximadamente en 140%. No hay nada diferente que hacer por parte de la persona que aplica. Nosotros tomamos la aplicación, precalificamos al cliente por un préstamo FHA, un préstamo convencional, un préstamo de veterano o un préstamo de USDA, que son préstamos para áreas no urbanas, y nosotros hacemos el trámite ante la autoridad de vivienda de la Florida. Es un programa increíble, pero lo más importante, León, que quería resaltar, el monto de esa ayuda es lo que se llama una hipoteca silente, es decir, eso se constituye como una segunda hipoteca y no tienes pago ni de capital ni de intereses durante el tiempo durante los 30 años como máximo, y
La única forma de perder esa ayuda y tener que devolverla al fondo del estado de la Florida es cuando refinancies la propiedad o cuando deje de ser tu vivienda principal. De manera que es una oportunidad increíble. Los fondos son limitados, son $100 millones. En los últimos años esto ha durado máximo 6-8 semanas, así que el momento es ahora para precalificarse, estar listos para comprar y reservar esos fondos de la ayuda a partir de julio 1. Bueno, hacemos una breve pausa. Si te interesa estar precalificado para obtener esta ayuda del gobierno a partir del 1 de julio, y como nos había comentado César, estos fondos se agotan rápidamente, ya que los precios acá, por lo menos en Miami, son bastante altos, y con 2 propiedades ya estás en el $1.000.000. Estos 100 millones se agotan bastante rápido. Es el momento de que te pongas en contacto con nosotros. Voy a dejar el teléfono de César en la descripción. Comunícate con él para que te diga paso a paso cuáles son los procesos, te precalifiques y estés listo y aproveches el momento de compra. César, estuviste hablando sobre los primeros compradores. Sí. ¿Qué es un primer comprador? Que es algo que está muy confundido allá afuera en la calle. ¿Qué es un primer comprador y cuándo se considera que deja de ser un primer comprador? Eso es una muy buena pregunta y aclara muchas dudas. Un primer comprador es una persona que no ha estado en un título ni en una hipoteca durante los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una condición que no la tienes una sola vez, la puedes recuperar. Yo vendí mi casa en el año 2015, vivo rentado, ¿puedo aplicar como primer comprador en el año 2025? Definitivamente sí, si no has estado en una hipoteca ni en un título que no le ha servido de cosigner a nadie durante los últimos 3 años. César, tengo unos cuantos clientes que compraron en la etapa de la pandemia a un 2, un 3%. Y tienen mucho equity o ganancia en sus propiedades. Ellos no quieren refinanciar, obviamente, porque los intereses están altos. ¿Qué pueden hacer ellos o qué opciones nos brindas tú como banco, por ejemplo, para que ellos puedan utilizar ese equity, ese dinero, para seguir invirtiendo? ¿Qué opciones tenemos? Iván, es increíble. En estos días revisábamos en una de las reuniones en Keller Williams unas estadísticas donde hay $35 trillones acumulados en equity en propiedades en los Estados Unidos. Tenemos un producto que permite que tu cliente mantenga esa primera hipoteca en 2,5, 3% y pueda sacar una segunda hipoteca a través de un HELOC, que es un HELOC, una línea de crédito sobre la plusvalía acumulada en esa propiedad. Eso es un producto sumamente dinámico. De hecho, el cliente en la aplicación decide en línea cuánto plazo quiere esa línea de crédito, que es como una línea revolvente. Prestamos desde $25,000 hasta $400,000 y puedes escoger plazos de 5, de 10, de 15, hasta de 30 años. Es un proceso en línea que luego que es aprobado es liquidado en 5 días. No hay un down payment, no hay un appraisal para la propiedad. Es un proceso muy sencillo. La preaprobación es solamente haciendo un soft pull sin siquiera tocar el crédito, y eso le permite a todos estos clientes que tienen esa riqueza acumulada atrapada en esa primera hipoteca, porque si hacen un refinanciamiento, pues pierden esa primera hipoteca, les permite sacar esos fondos para o pagar deudas corrientes, tarjetas de crédito que están en 25, 30%, o lo más sano, lo más recomendable es que extraigan ese dinero y hagan una nueva inversión inmobiliaria en una propiedad. Me parece fantástico esta parte, César, porque es maravilloso como este país, acá en los Estados Unidos, te brindan herramientas para que puedas utilizar tus ganancias y que no se queden estancadas, aunque sí a través del tiempo vas a ir ganando más equity, pero no estás poniendo a trabajar ese dinero para generar ingresos pasivos. Y también en el caso, si tienes deuda o atrasadas muchas tarjetas de crédito y problemas personales, puedes utilizar eso, incluso problemas médicos. Escuché que han ayudado a personas que han tenido problemas médicos, han estado en el hospital, tienen que pagar una factura bastante grande, y con ese dinero han podido liquidar todas esas facturas. Entonces es una ayuda grande y una oportunidad que nos brinda los Estados Unidos. Así es, definitivamente el mercado de productos financieros va evolucionando en base a las necesidades de los clientes, y esta es una alternativa muy buena, muy rápida, y no hay
una obligación de uso del dinero. Tienes libremente la posibilidad de pagar deudas, de hacer una nueva inversión. Y otra cosa importante, luego que tú pagas devuelves el dinero a la línea de crédito, vuelves a tener ese monto disponible. Es como si fuese una tarjeta de crédito y lo puedes utilizar en varias oportunidades. Hablando de tu banco, César, Sí. quiero que nos comentes hasta qué estado, porque muchas personas que nos están viendo pueden que estén fuera del estado de la Florida. Sí. ¿Ustedes brindan préstamos en todos los estados o solo acá en la parte de la Florida? Nosotros tenemos una licencia federal y nosotros directamente podemos prestar en los 50 estados del país cualquier tipo de productos conforming, productos non-conforming. Podemos hacer préstamos como por ejemplo bank statement, préstamos de inversión, préstamos DSCR sin verificación de ingresos. Así que, Iván, estamos listos para apoyar a tus clientes donde quiera que estén. Otra pregunta, César. ¿Cuál es la diferencia entre una precalificación y la aprobación como tal? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas personas me dicen, no, yo estoy preaprobado, ya tengo el dinero. ¿Cuál es la diferencia? Una preaprobación, nosotros emitimos una carta de preaprobación cuando hemos revisado efectivamente el crédito del cliente a través de un soft pull, hemos revisado sus documentos bancarios, hemos validado su información de ingresos a través de sus pay stub o sus taxes. Entonces, esa preaprobación le permite a un agente inmobiliario como tú entrar en contrato, ¿verdad?, en firme, y luego que estamos ya en contrato, aplicamos al préstamo. Una precalificación es una llamada donde un cliente me llama y me dice, mira, César, yo trabajo en tal sitio, yo gano tanto, yo tengo tanto en el banco, pero eso es simplemente una opinión sin ningún respaldo. Por eso es muy importante que un cliente tenga una carta de preaprobación bancaria donde tú tienes elementos en firme para determinar que ese cliente es elegible para un préstamo, y para un vendedor es fundamental y normalmente no te aceptan muchas veces ni siquiera un showing si tú no muestras que tienes una carta de preaprobación bancaria. Es un instrumento muy importante. Te voy a hacer una pregunta que te puede coger un poco de sorpresa. Quiero hacer como un ejercicio, no tienes que dar números exactos. Por ejemplo, para comprar esta propiedad que está a la venta por $470,000, ¿cuánto tendría que ganar una persona o unirse o combinado junto con un padre, la madre o el hermano para poder comprar una propiedad de $470,000? Ok, la respuesta de esa pregunta va a depender de cuáles son las deudas que tenga esa persona que está aplicando. Pero si tomamos en consideración que esa persona no tiene deudas de carros, no tiene deudas de préstamos estudiantiles, no tiene deudas de tarjeta de crédito, nosotros podemos tomar para un préstamo convencional hasta el 50% de sus ingresos calificables. Vamos a asumir que esa persona gana $10,000 mensuales, no tiene ningún tipo de deuda, usamos $5,000, ¿verdad?, de esos 10,000 para efectos de hipoteca. Entonces, en base al valor de la propiedad, el valor de los impuestos, el valor del seguro y de la asociación si tiene, entonces hacemos ese análisis de si esta persona tiene $5,000 dispuestos para hipoteca y la sumatoria de los compromisos que van a estar incluidos dentro del pago del préstamo es menor a esos $5,000, esa persona es aprobada. Entonces, te podría decir que una persona sin ningún tipo de deudas, para simplificar el ejemplo, para comprar una propiedad de $400,000, debe tener un ingreso calificable la persona o el grupo que está aplicando, porque no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una pareja o algunos miembros de la familia que se unen, debería estar a unos ingresos calificables de unos $10,000 aproximadamente. Muchas gracias por tu tiempo y por brindarnos toda la información disponible. Bueno, Iván, un gusto estar aquí y para nosotros como equipo es muy importante reunirnos con ustedes, escuchar cuáles son las condiciones particulares, cuáles son sus expectativas y hacer esa hoja de ruta que los lleve desde la situación actual hasta estar listos para comprar su casa. Así que cuente con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias, Iván.